valor absoluto. Entonces, fíjense que les pide graficar las funciones indicando dominio, imagen, bueno, todos los detallitos, ¿no? Intervalos de crecimiento, decrecimiento, positividad y negatividad, paridad e intersecciones. Entonces, nosotros sabemos, hay dos formas de hacer este ejercicio. Para hacer la función de valor absoluto, podemos encararlo de dos formas. Podemos analizar cómo es la forma clásica de una función valor absoluto, o podemos ir graficando punto a punto e ir haciéndonos más o menos una idea. Bien. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer, vamos a anotar la expresión y tenemos que fijarnos para qué valores es válido. Yo tengo que mi función h de x es esta, ¿no? Entiendo, según Mauro, que me pediste, no sé si tenés una duda específica, pero yo estoy explicando el inicio desde cero. Última, si querés que adelantemos alguna parte, me avisás. No, sí, de cero no lo puede encarar ese. Bueno, entonces arrancamos de cero, no hay problema. Entonces vos fíjate que para poder desarmar esta función, primero tenemos que ver qué pasa con este valor absoluto, ¿no? Porque en principio nos está restringiendo un poco, no sabemos bien para dónde salir. Vos sabés que el valor absoluto tiene una definición que depende, ¿no?, de lo que tenga dentro de su argumento. En este caso vos sabés que este valor absoluto va a ser x menos 3 si x es mayor o igual que 3. X es mayor que 0, mayor o igual que 0. Y la otra parte va a ser igual a menos x menos 3, simplemente le pongo un menos adelante, si el x es menor que 3. ¿Bien? Esta es la definición que tenemos para este valor absoluto. Entonces, siempre que te encuentres con un valor absoluto, primero planteate esto, ¿no? ¿Para qué valores de x va a ser de una forma y para qué valores de x va a ser la otra? Bueno, que sabemos eso, lo podemos usar para reescribir esta función que tenemos, la h. ¿Y para qué la vamos a reescribir? Para poder graficarla después. Entonces, lo vamos a reescribir. Bien, yo ya sé que si los x son mayor o iguales que 3, esto queda tal cual está. Entonces yo esto lo puedo volver a reescribir de esta forma. ¿Bien? Así, más 1. Esto sí, de nuevo, el x es mayor o igual que 3, ¿bien? Ahí. Y si no, bien, si los otros son los x, le tengo que añadir un menos afuera. Que bueno, lo voy a simplificar y ya te das cuenta que tiene acá se va a cancelar con este menos de acá, ¿no? Entonces te va a quedar así. Es si los x son menores que 3. ¿Bien? Entonces, fíjate ¿Por qué canceló sí, con el 2 si no te quedaría la función de x menos 3 negativa? porque vos fíjate que si ese es el caso, bien, lo voy a escribir acá abajo. Si vos acá reemplazás por la expresión de los x menores que 3, te va a quedar así. Bien, yo porque me quise ahorrar pasos simplemente. Bueno, un poco desprolijo, ¿no? Pero fíjate que te queda el menos adelante, bien, esto es un menos 1 que está multiplicando todo este paréntesis. Y que al multiplicarse con el menos 2, porque acordate que el menos 2 está multiplicando toda esta expresión, te termina quedando 2 positivo. Por eso te queda así como está acá. ¿Se ve eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Lo voy a quitar, pero es básicamente eso, ¿no? Se me cancela el menos que tiene este menos 2 con el menos de la definición de valor absoluto x menores que 3. Fíjense que en este caso de acá arriba no pasa. Bien. Entonces, esto ahora... Profe, Sí, te escucho. una consulta. ¿El número que acompaña siempre a la x dentro del valor absoluto es el número que nos va a determinar si es mayor, igual o es menor la función así? No. El número que vos decís, este 3 que está dentro del argumento. Claro. Sí. En general es todo lo que está dentro del argumento, y nosotros recuerden que le llamamos argumento a todo lo que está entre las dos barritas, las barritas estas verticales. Sí, van a determinar los valores de x para los cuales vos tenés o una expresión o la otra.
¿Bien? ¿Cómo nos damos cuenta cuáles son esos valores? Y bueno, vos lo que tenés que hacer es plantear que todo este argumento sea mayor que 0 para tener una expresión. Y de la otra forma, plantear que sea menor que 0. ¿Bien? En este caso, fíjate que a vos lo que te queda, yo acá porque lo acorté de nuevo, quizás hice mala mía, espérenme un cachito, ahí está. Lo acorté, pero yo acá para llegar a esta expresión, lo que planteé fue que x menos 3 tiene que ser mayor o igual que 0 para que se me cumpla esta expresión de acá. Y esto es una desigualdad, ¿bien? Es como una ecuación, pero tiene una desigualdad en vez de un igual. Y lo único que hice fue resolverla, pasé el 3 para este lado, y me quedó que x es mayor que 3. Y de ahí salió esta expresión que puse acá. Esta es mi restricción para que el valor absoluto sea igual a esto. Esta misma salió de la misma forma, solo que planteé que x menos 3 sea menor que 0. Y fíjense que les queda lo mismo, solo que el signo se da vuelta. ¿Bien? Profe, una pregunta. ¿Siempre hay que hacer eso con los signos, digamos, en este caso x menos 3, primero siendo mayor que 0 y después siendo menor que 0? ¿O hay excepciones? Sí. No, es siempre así porque esa es la definición de valor absoluto. Claro, ¿Bien? negativo y positivo. Claro. Ustedes piénsenlo, si no, pueden hacer la analogía con la definición del valor absoluto original. Este es el que ustedes encuentran en los libros, por ejemplo. Te dice, y es menos x si x es mayor o igual que 0 o si x es menor que 0. Esta es la definición básica que se van a encontrar por todos lados. Básicamente les está diciendo lo que está dentro de la cajita, bien, imagínense que estas barras son una cajita. Lo que está dentro de la cajita va a ser igual a la cajita, y todo lo que está dentro de esa caja es mayor o igual que 0, toda la expresión que haya. Y si no, si toda esa expresión es menor que 0, entonces la cajita se transforma en la misma caja, pero con un menos adelante. Ojo, ese menos tiene que afectar a todo, ¿bien? Entonces, Profe, cuando ¿no le ustedes se faltó el encuentran... menos allá? ¿A dónde sería allá? En x menos 3 menor que 0, ¿no iba al menos adelante, entonces quedaría como x más 3? Sí, acá está. Es este de acá. Estas son las condiciones que deben darse para que te quede esta expresión de acá. Me Bien. parece, Nayara, que te dice ahí, viste que hiciste flechita x menos 3 mayor o igual que 0 y después abajo también pusiste x menos 3. Sí. Me parece que ahí, o no se ve, parece un menos. Capaz que no ¿Lo sé. viste? Lo que vamos a hacer. Sí, o sea, ya entiendo a dónde se refiere, pero Sí, creo que en ahí realidad esto prestó era con. el signo nada más, era el signo, que no se veía bien, no estaba claro. No, está bien, o sea, entiendo lo que me plantea, pero lo que voy a hacer es que lo voy a dejar escrito acá arriba, para que lo vean, o sea, para mostrarle a los chicos lo de valor absoluto. O sea, lo que voy a hacer es que lo voy a volver a resolver, mostrándole lo que les dije acá. Yo les dije, bueno, la que está dentro de la caja tiene que ser igual, directamente igual a esto, o sea, al mismo contenido que yo traía originalmente, si todo lo que está dentro es mayor que 0, o sea, si el argumento es mayor que 0. Entonces, ustedes, ¿por qué les digo? Porque pueden llegar a cometer el error de decir, bueno, esto es así, x es mayor que 0. Esto puede suceder porque ustedes ven la definición y la copian tal cual. Y fíjense que lo que tiene que ser mayor que 0 no es la x sola, sino que tiene que ser todo lo que está dentro de las barritas. Es decir, todo esto tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Bien? Y acá es lo mismo, pero lo único que cambia es que le pongo el menor que 0. Estas son las condiciones que se deben dar para que el valor del valor absoluto final sea o este o este. ¿Bien? Capaz que ahí se prestó un poco la confusión. No, en lo Entonces, que borraste había un temita con un signo nada más. bueno, pero ya que estamos lo No, volvemos a no, sí, explicar por está encima bueno, para sí, que... por supuesto, está bien. Entonces, bueno, y acá está la desigualdad que yo les comentaba, ¿no? ¿Cuándo se cumple que x menos 3 sea mayor o igual que 0? Cuando x sea mayor o igual que 3, y cuando se cumple que x menos 3 sea menor que 0, cuando x sea menor que 3. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos la definición aplicada. Y eso fue
¿Por qué lo hicimos en principio? Y para poder volver a reescribir esta función, porque fíjate que así como la ves a esta función, mucho no te dice, necesitas explorar un poquito más, y bueno, para eso usamos el valor absoluto de acá arriba. Bien. Entonces, cualquier cosa me paran, ¿eh? Ahora que nosotros tenemos esta expresión ya armada, fíjense que esto lo podemos distribuir y hacer operaciones y demás, porque nos va a quedar una simple recta. Bien, fíjense que esto es la ecuación de una recta. Si yo esto lo distribuyo y hago las sumas, bien, acá me va a quedar más 7, y de este lado me va a quedar menos 5. Bien, si distribuyen, multiplican, luego suman, les va a quedar esto. Entonces, esta expresión de acá arriba se va a cumplir de nuevo, solo si, bien, el x es mayor o igual que 3. Bien, y esta expresión de acá abajo se va a cumplir solo si el x es menor que 3. Profe, ¿Eso qué significa? Sí, te escucho. ¿de dónde sacó? Ahí me perdí en esa parte. ¿Cómo lo resolvió? ¿Esta parte? Sí, profe. Lo único que hice fue distribuir el menos 2 en los términos. Fíjate que acá vos podés distribuirlo. Si vos acá esto lo distribuís, bien, te va a quedar menos 2x más menos 2 menos 3 más 1. Bien, este es el resultado de distribuir el menos 2 con lo que tenés dentro de los paréntesis. Si esto lo seguís operando, te va a quedar menos 2x, menos 2 por menos 3 te da 6, positivo, porque menos por menos es más, y si le sumas 1, que es el 1 que viene de acá, te termina quedando menos 2x más 7, que es precisamente lo que tenía acá. Ah, bien. Gracias, profe. Yo para no rayonear todo, bien, lo resumí, pero bueno, y acá abajo pasa lo mismo. Fíjense cómo cambia un signo adelante todo, ¿bien? Esta expresión que al principio parecía igual, no, nos da cosas completamente distintas cuando le añadimos un menos al frente. Bien, por eso hay que tener cuidado con los signos menos. Bien, entonces, quería ver si tenía, no tengo. Entonces, veamos, esta es la expresión final de la función. Bien, ya llegamos a algo que se puede graficar. Lo que te está diciendo esta expresión es que cuando vos grafiques en los ejes, bien, ahora tengo que intentar hacer una línea que sea relativamente recta. Bien, cuando vos grafiques en los ejes, te está diciendo que si acá está el y y acá está el x, a partir del 3 para la derecha voy a graficar una cosa, que es esto de acá. Y del 3 para la izquierda voy a graficar otra cosa, ¿bien? Que es esto. Son dos cosas distintas. Entonces, vamos a graficarla. De acá para acá tengo que graficar una recta que sea decreciente, porque fíjense que tiene una pendiente negativa. Así que cuando x vale 3, esto te va a valer 1, vamos a suponer que el 1 está acá. Y esto se va a hacer 0 más o menos en 7 medios, o sea que en 3,5 por acá. Acá, ¿qué hice? Busqué dos valores de la recta, ¿bien? Y los coloqué en mi gráfico, porque yo ya sé, con que ponga 2 puntitos de la recta ya está. Porque ya sé que después tengo que hacer una recta que los una de esos 2 puntitos y ya está. ¿Bien? Va a tener una formita así. Bueno, esto imagínense que es una recta, ¿bien? Entonces, del 3 para la derecha grafiqué esta expresión, que es esta que tengo acá. Esto de acá, bien, este valorcito es 3,5. Lo traté de hacer a la mitad, lo mejor que pude, por el cuadradito me quedó chiquitito. Bien. Pero bueno, esencialmente es una recta. Y ahora para la izquierda tengo que graficar la otra recta. En este caso me tiene que quedar una recta creciente, o sea que sea así, porque tiene una pendiente positiva. Y vemos que cuando x vale 3, en esta cuentita, nos da que la función vale 1.
¿no? Porque 2 por 3 es 6 y menos 5 me da 1. O sea que este punto de acá también forma parte de la recta, lo cual tiene sentido porque es una función valor absoluto. Y en la otra, bien, va a cruzar por el eje de las X en 2,5. Bien, esto es 2,5. De nuevo, acá tengo otro punto y tengo que intentar graficar una recta con mi pulso, pero bueno, ustedes van a hacer con una regla y les va a quedar mucho más bonito. Y te hago una pregunta, profe. Sí, te escucho. Usted ¿qué es lo que hizo? Reemplazó la X por el 3, ¿no? Sí. ¿Qué hice? Fue Sí. dos ¿Puedes? distintos pasos. Puedes hacer, Sí. por ejemplo, y igual a 2x menos 5, a ese ahí le pones 0 y buscas x. Me Claro. dio a mí. Yo tengo, sí, está perfecto. Dos expresiones para la expresión número 1 y tenés la expresión número 2. ¿Bien? Esto es lo que yo les dije. Del 3 para la derecha tengo que dibujar esto de acá arriba. Y del 3 para la izquierda tengo que dibujar esto de acá. ¿Bien? Para la primera expresión, ustedes se pueden imaginar que yo tengo una recta que es y igual a menos 2x más 7. Entonces, para poder saber cómo graficarla, puedo dar dos puntos de esa recta y ver qué pasa. Bien, uno es ver qué pasa en el punto donde se quiebra, ¿no? Este punto donde está el 3, donde x es igual a 3, decimos que el punto quiebra, porque fíjate que de un lado tenés una cosa y del otro tenés otra. Por eso hago tanto hincapié en ver qué pasa en ese lugar. Para esta expresión, si x es igual a 3, ¿bien? Y lo reemplazás acá, tenés que y es igual a 2 por 3 a 7. Y esto te da 1. Entonces acá es donde marqué el primer punto. Después me fijé cuándo esta recta pasa por el 0, para buscar otro punto. Si ustedes pueden darle otro valor de x que sea mayor o igual que 3, buscar cuánto da y ya está. Pueden poner, bueno, ¿qué pasa si x es igual a 5? O se ubican en el 5, bueno, en el punto y ya está. ¿Bien? Podemos hacer eso. Si x es igual a 5, al pasarlo acá arriba, de nuevo, me queda que y es igual a menos 2 por 5 más 1. Más 7, perdón. Me quedé con otra expresión. Y esto nos va a dar menos 3. O sea que yo me ubico en el 5, que sé que está por acá, y está en el menos 3. Bueno, fíjense que acá la recta la grafiqué mal yo, pero porque esto de acá no es una recta, ¿bien? Porque es así a ojo, y bueno, obviamente no iba a quedar perfecto. Pero bueno, no importa. Acá grafiqué el otro punto, y ahora lo único que tengo que hacer es unir esto a la recta. Ahí está. Más o menos es una recta. Eso es para graficar la primera. Ahora, para graficar la expresión 2, de para la izquierda, es algo parecido. Imaginarme que tengo una recta que es y igual a 2x menos 5. Bien. Puedo imaginarme que tengo algo así. De nuevo, si es igual a 3, entonces me queda que y es igual a 2 por 3 menos 5, entonces es igual a 1. ¿Bien? Es decir, que para x igual a 3, tengo que valer 1. Tengo un punto ahí. Y acá por poner otra cosa, a ver qué podemos poner. Si x es igual a 0, ¿bien? Que es algo facilito porque los cálculos son mucho más fáciles, ¿no? Te queda que y es igual a 2 por 0 menos 5, esto es igual a menos 5. O sea que para un x igual a 0 me tengo que ir hasta acá abajo, al menos 5. Bien. Y de nuevo, acá está la recta que me había quedado chueca, pero que la podemos prolijar un poquito para que coincidan los puntos. Esto cuando lo hacen con recta en casa les sale mucho mejor que a mí. Más o menos. ¿Bien? Profe, Entonces, fíjense, sí, ¿y de dónde sale el 2,5? este 2,5 fue un valor que yo puse para poder graficar la recta. Y te voy a decir, sale de, fíjate que en 2,5 yo lo marqué bien fuerte a propósito, porque es el lugar donde la recta esta, la verde, pasa por el 0. Es decir, que yo podría buscar otro punto de esta recta y decir, ¿dónde? O sea, ¿para qué x? Bien.
para que x, bien, tengo que y es igual a 0. O sea que básicamente esta expresión de acá arriba la igualo a 0. 0 igual a 2x menos 5. Yo quiero saber para qué valor de x esto se hace 0. Y esto es una simple ecuación. Si vos despejás de acá vas a encontrar que te da 5 igual a 2x. Y quiero ver si puedo mover esto porque me molesta. Ahí está. Y de x es igual a 5 medios. Que esto es igual a 2,5. Es decir, yo de acá despejé que para x igual a 2,5, esta ecuación se hace 0, o sea, la y vale 0, y es lo mismo que ubicar este puntito que puse acá. Es otro punto que verifica la recta. De ahí salió el 2,5. Sí, perdón, Nayara, que te interrumpa. Alicia les dijo, pero les dijo, no se detuvo mucho, pero les dijo hace un momentito, que para graficar lo que tienen que hacer, más allá de conocer la forma de la función, y ustedes ya conocen la forma de la función valor absoluto, después verán los corrimientos sobre el eje de las X, sobre el eje de las Y, verán la apertura de las ramas y demás. El tema de la función valor absoluto y su gráfica es algo conocido, ustedes lo saben del secundario, y si no recuerdan tienen que hacer un repasito o tienen que leer lo que se subió a Pedco de las cuestiones teóricas. Vuelvo a lo que les dijo Alicia. Alicia les dijo, para graficar una función en líneas generales, sea la función valor absoluto la que fuere, al margen de conocer la forma, repito, lo que tienen que hacer es buscar las intersecciones con los ejes. Intersecciones con el eje Y, o intersección, en este caso, e intersecciones con el eje de las X. Lo que acaba de hacer Nayara, a lo último, es cuando dijo igual 0, lo que estás buscando es la intersección con el eje de las X. Si vos querés saber cuál es la intersección con el eje de las Y, lo que haces es X igual 0. O sea, vayan por ese lado, vayan viendo generalidades, para no pararse en una función en particular, vayan viendo que cómo hago para buscar las intersecciones con los ejes, cualquiera sea la función. Eso es todo, no debería comentar. Discúlpame, Nayara, que te interrumpí. No, está bien. Yo como estaban bastante dudosos con valor absoluto, me tiré por ese lado, pero sí. Vos en realidad sos lo una mejor sería santa. buscarla. Sos una santa. Sos una santa. Pero sí, lo ideal es que busquen las intersecciones con los ejes, ¿bien? Pero bueno, Sí, arrancamos estamos así en la y luego vamos universidad. viendo. Estamos en la universidad. Esta unidad 1 es de repaso. Me llamo a silencio. Bien, entonces, fíjense que en realidad lo que les dice es que en vez de ponerse a buscar estos numeritos acá, como hice yo, para construir la recta, que salgan a buscar directamente las intersecciones con los ejes y que con eso grafiquen, que no es necesario que se pongan a hacer un cálculo tan extenso. Yo me tomé el laburo de hacerlo, porque bueno, los veía bastante dudosos con valor absoluto y bueno, quería explorar un poquito más eso. Pero bueno, fíjense que de una forma u otra ya queda graficada la función de esta forma. ¿Bien? Fíjense el detalle, del 3 para la derecha tiene una forma y del 3 para la izquierda tiene otra. No es una casualidad eso. Eso viene de la propia definición de valor absoluto que vimos arriba, que para los x mayores que 3 tiene una forma y para los x menores que 3 tiene otra. ¿Bien? No es casualidad eso. Entonces, bien, estaba mirando el chat. Entonces, ya tenemos graficada la función. Bien, vamos a pasar directamente a responder lo que nos pide la consigna y después si llegamos vemos un detallito más que va relacionado a lo que les estaba diciendo Marta. Bien, dominio de imagen de la función. En sí el dominio de la imagen nosotros lo podríamos haber obtenido simplemente mirando esta expresión, sin graficar. ¿Por qué yo hice todo el trabajo de graficar? Primero para que repasemos cómo se grafica, y segundo porque les es más fácil las primeras veces mirar el dominio de la imagen a partir del gráfico. ¿Bien? Sin embargo, más adelante vamos a ver que tampoco en este tipo de funciones, con mirar la expresión ya podemos sacar enseguida quién es el dominio y quién es la función. Pero bueno, vamos a hacer un primer pasito.
Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Son todos los reales o Todos no? los reales. Exacto, son todos los reales. ¿Bien? Primero porque fíjense que mirando la expresión, vamos a hacerlo primero de la parte analítica, si miran la expresión, que está toda chueca, pero fíjense que no hay ninguna restricción sobre x. Hay una distinción, sí, para los x mayores que 3 vale una cosa y para los menores vale otra, pero no hay nada problemático en esta expresión. Ya vamos a ver bien qué es problemático y qué es no. Y si la miramos desde la gráfica, fíjense que esta función se va para la izquierda, se va para la derecha, y si bien yo no la grafiqué, sigue infinitamente. No hay nada que me diga que no sigue infinitamente, ¿bien? Tiene para rato, digamos. Entonces esa es otra forma también de darnos cuenta que el dominio de la función, ¿bien? En este caso el dominio de h de x, son todos los reales, ¿bien? ¿Y quién es la imagen de la función? ¿No sería De 1 a menos infinito. ¿no? Bien, de 1 incluido, ¿no? Va, en realidad es al revés. Primero ponemos el valor más negativo, que es el menos infinito, y luego ponemos el valor más positivo. Bien, vamos de menor a mayor, digamos. Bien, de nuevo, la misma, ¿no? Esto se ve porque, si lo ven desde la imagen, yo sé que tengo hasta el 1, hasta arriba no sigue, y se va hacia menos infinito los valores de i de la imagen, así que eso es lo que nos determina nuestro valor de, nuestro intervalo de imagen. En la expresión, bien, pueden darse cuenta que esto les dice, el 1 acá, les está diciendo cuál es el tope máximo de la función. Fíjense, coincide justo con esto. Ustedes ya saben que el valor absoluto siempre les transforma en algo positivo. Es decir, si yo acá les pongo un valor de x, ¿bien? Un valor de x cualquiera, y me da 1000, el resultado de este valor absoluto es 1000. Y si le pongo un valor muy negativo que me hace que lo que esté dentro del valor absoluto sea menos 1000, o sea, 1000 negativo, también me lo convierte en 1000, ¿no? Tiene esta propiedad de que te lo hace positivo. Entonces, piénsenlo analíticamente, ¿bien? Tienen un valor que va a ser siempre positivo, ¿bien? Multiplicado por un valor que es siempre negativo. Por ende, el resultado de esto siempre va a ser algo negativo. Entonces, no hay forma en la que yo pueda pasar el 1 positivo, digamos, porque esto a lo sumo vale 0 y luego entra a decrecer. Entonces, no hay forma en la que yo le pueda sumar al 1 algo para hacerlo más. Siempre le voy a estar restando, según el análisis que hice de este pedacito de la expresión. Siempre le voy a estar restando. Entonces, por eso también se pueden dar cuenta que lo máximo que puedo llegar es al 1 en el eje de las y, y luego no me queda otra opción sino más que bajar, ¿bien? En valor. Entonces, a esto voy cuando yo les digo, pueden mirar la expresión y de la expresión también sacar la imagen. Sé que va del 1 hacia abajo, porque no puede subir más de ahí. Y si no, bueno, si están dudosos, pueden graficar la función y fijarse con la figura de la función, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué más les pedía? Positividad y negatividad. No, crecimiento y decrecimiento primero. Bien, ¿cuál es el intervalo de crecimiento de esta función? De menos infinito 3. 1 a la vez. Menos infinito 3. Muy bien. Crece para los x pertenecientes del menos infinito al 3. ¿Bien? Bueno, está horrendo, pero se entiende. Y eso también, de nuevo, lo pueden ver desde la gráfica, fíjense que desde x menos infinito hasta 3 esto tiene una pendiente positiva, o lo pueden ver desde la expresión. Tengo una recta con pendiente positiva, o sea que crece, si x es menor o igual que 3, es menor que 3. Entonces esto también les está diciendo dónde crece la función. Bueno, obviamente decrece para el resto, eso creo que está bastante claro. Decrece para los x que pertenezcan del 3 al más infinito. Todo háganlo más prolijo, no como yo. De nuevo, lo pueden ver desde la forma de la función, es obvio que decrece, o lo pueden ver desde la expresión. Es una recta con pendiente negativo, o sea que va a ser así. No sé con qué orientación, pero sé que va a ser así. Entonces es obvio que decrece para estos x. Bien.
Positividad. ¿Cuál es el intervalo de positividad? De 2,5 a 4,5. Bien. ¿Otra sugerencia? De menos infinito a 3. Eso es donde crece. ¿Bien? Eso es intervalo de crecimiento, pero nosotros estamos viendo cuál es el intervalo de positividad. De 0 a 1. 0 a 1. Exacto. ¿Bien? Recuerden Profe, que para ver una- crecimiento... Sí, Lo podría explicar porque yo el cuatrimestre pasado no lo entendí muy bien, si no hay mucha molestia. no, está bien. Fíjate que para ver crecimiento y decrecimiento, bien, hay que aprender a distinguir entre dos cosas. Una cosa es intervalo de crecimiento, y otra cosa es intervalo de positividad y negatividad. Son dos cosas distintas. Para poder analizar crecimiento y decrecimiento, voy a agarrar otro color, que es lo que hicimos acá, hay que mirar el eje de las X. ¿Bien? Hay que mirar el valor de las X para el cual la función crece o decrece. Justo eso le iba a preguntar, profe, gracias. Bien. Y para mirar positividad y negatividad tenemos que mirar el eje de las Y. Es como, ustedes tienen que ver, en este caso, ¿no? De positividad y negatividad. ¿Dónde es positiva la función? O sea, ¿dónde es mayor que 0? ¿Y dónde es negativa la función? ¿Bien? Y una vez que se dieron cuenta, tienen que fijarse cuáles son esos dos valores que determinan el intervalo donde está siendo positiva o negativa la función. Entonces, fíjense que para la positividad, yo veo que mi función es positiva durante todo este trámite nomás. Que va entre 0, el 0 está acá, ¿bien? Entre el 0 y el 1. Entonces, de ahí sale que mi positividad está entre 0 y 1. Y para la negatividad, entiendo que... ¿Se usa la o sea, imagen para decir el intervalo de positividad, profe? Marta, para la positividad le hacen que usen la imagen o el dominio. Yo Me entendía que era la parece que imagen. El dominio, ¿no es, profe? Me parece. Ah, El perdón, dominio, profe. estoy acá, me Parece que el distraje dominio. un momentito. Perdón, no sé, ¿qué me preguntaste? Decímelo de nuevo, Que disculpame. si para la positividad ellos tienen que indicar el intervalo en el dominio o en la imagen. No, siempre en el dominio, siempre estamos hablando de intervalos del dominio. ¿En qué intervalo del dominio la función crece o decrece? ¿En qué intervalo del dominio la función es positiva o negativa? En este caso, la función es positiva desde, no veo, El 5 2,5 al medios. 4,5. Exactamente. Siempre hablamos de intervalos del dominio de la función. Sí, ahora me enganché. Alguien había dicho de 0 a 1. De 0 a 1 son los valores que toma la imagen de la función, los valores positivos que toma la imagen de la función. De 0 a 1 toma valores la imagen, pero el intervalo de positividad es siempre referido al dominio, positividad o negatividad. O sea, en este caso, 5 medios, no sé, ¿cuál era el otro? No lo veo, porque no veo nada. No, está Entonces, bien, pero se entiende. Entonces, profe, se toman el eje X, ¿no? Sí, el dominio, el eje X representa el dominio de la función. Siempre se refiere a intervalos del dominio, o sea, sobre el eje de las X, sí. O sea, fíjate Bueno, que gracias. se toma el dominio, pero vos fíjate que para darte cuenta qué valores del dominio tienes que mirar, tienes que tomar, perdón, primero te fijaste en la imagen de la función. ¿Bien? Por eso yo estaba haciendo esta distinción entre miren el eje X o miren el eje Y. Claro, En este sí, caso o sea, también. mirás el eje, lo mismo que con crecimiento y decrecimiento, en realidad lo que haces vas recorriendo el eje de las X, es como que vas caminando sobre el eje de las X desde las negativas hasta las positivas, y desde ahí vas mirando qué es lo que hace la función. Si haces eso, lo que ves, desde el menos infinito hasta 5 medios, desde menos infinito hasta 5 medios, ¿qué es lo que ves? Ves que la función es negativa, porque está tomando valores negativos. Seguís caminando, entre comillas, por el eje de las X. Seguís avanzando y te encontrás que hasta 3 medios, que hasta 7 medios, perdón, que hasta 7 medios
la función toma valores positivos, o sea, es como que caminas sobre el eje de las X y miras para arriba y para abajo, ponele. Y ves ahí qué valores toma la función. Si seguís caminando desde 7,5 hasta más infinito, ves que la función es negativa. Sí. Ahí no cuando puso decrece, ¿no iría con corchete porque no toma el 3? No, está bien, abierto, intervalos abiertos. Es un paréntesis, medio feo, pero es un paréntesis. Sí, paréntesis, está bien. ¿Por qué con intervalo abierto, profe? Si no es a partir del 3, tomando el 3, que crece. Pero en el 3 exactamente, cuando x vale 3, exactamente, la función crece o decrece. Si voy a la izquierda o a la derecha, crece o decrece. Si miras a la izquierda, decrece. Si miras a la derecha, crece. O sea, no se toma el 3. Son intervalos abiertos para indicar crecimiento y decrecimiento. No sé si te lo dije muy claro. Porque en el 3 no podés determinar. Si vas, no quiero irme mucho a la cuestión teórica, ¿viste? Pero si vas a ver cómo se define la cuestión de crecimiento o decrecimiento, y te parás sobre el eje de las X en 3, si te vas hacia la izquierda, decrece. Si te vas hacia la izquierda, la función crece. Si vas a la derecha, decrece. O sea, no. Ese punto en particular no se toma. Son intervalos abiertos. No sé si te quedó claro. Sí, profe, gracias. Gracias. Por nada. Bueno, Bien. Listo. Y crecimiento y decrecimiento. Entonces, no, positividad y negatividad. Ahí está. Negativa. Entonces, bueno, de nuevo, ¿bien? Hay distintas alternativas de ver esto. Acá donde les marqué con rojo, bien, este cachito de la función, nosotros sabemos que la función es positiva, ¿bien? Porque estamos por encima del eje de las X, es decir, tenemos valores de Y positivo. Entonces, ahí mala mía, hay que tomar los valores del dominio, ¿bien? ¿Para qué valores de X? Yo sé que la función va a ser positiva. Y bueno, ustedes tienen en claro que para eso hace un ratito estábamos haciendo un poco de hincapié en las intersecciones con los ejes, ¿bien? Porque si yo ya sé dónde la función cruza al eje de la X, ¿bien? Ya sé dónde se vuelve positiva y dónde se vuelve negativa, o sea, dónde está el cambio. Porque si yo tengo una función cualquiera y sé que cruza por el eje de las X en algún momento, no me importa con qué forma vaya a cruzar, pero yo ya sé que este es el punto crítico donde cambia de ser negativa a positiva, o viceversa, pasa a ser positiva a negativa. Entonces, por eso son tan importantes las intersecciones con los ejes, en este caso la intersección con el eje X. Si yo busco esas intersecciones, ¿bien? Tanto para una expresión 1 como para la otra, para la 2, ya me está diciendo en qué valores de X voy a pasar de ser negativa a positiva o de positiva a negativa. Todo depende de cómo esté hecho el gráfico, ¿no? Pues nos vamos a guiar con el gráfico. Pero lo que importa es que el numerito ya lo tenemos. Entonces, ¿cómo buscamos esas intersecciones? Y bueno, como hice parecido con este de acá, ¿no? Planteé que la Y fuese 0 y de acá despejé el X, que me dio 5 medios. Y que es precisamente este valorcito que está acá, que ya está súper rayado, pero se entiende que es la intersección con el eje X. Con esta puedes hacer lo mismo. Puedes plantear que esto sea 0 y de acá despejar la X. Te va a dar que la X es 7 medios. O sea que en 7 medios se vuelve a cruzar por el 0. Por el eje X, perdón. Entonces, fíjense que encontrando estos dos valorcitos y observando la función, ya podemos decir que el intervalo de positividad va a ser entre 5 medios y 7 medios, ¿bien? Porque son los dos valores donde la función cruza el eje de las X y donde se arma este triangulito de positividad, ¿bien? Entonces, podemos ahora decir que es entre 5 medios y 7 medios. Esto, ¿cómo lo justificamos? Y decimos que estamos viendo lo que acabamos de graficar, ¿no? Que es lo que acabamos de construir acá a la derecha. Ahora que sabemos esto y lo tenemos bien claro, o asumo que la gran mayoría lo tiene claro, si no va a avisar. ¿Cuál es el intervalo de negatividad? Tenemos que ver ahora para qué valores de X la función se me hace negativa, es decir, para qué valores de X la función está siempre por acá debajo.
De menos infinito 2.5. Bien. Lo voy a dejar escrito De como menos 5 infinito a medios 0. porque yo lo tengo así. Perdón, sí, te pisé. Y de Decime. 7 medios a menos infinito. ¿A menos? A más Infinito. infinito. A más infinito. Exacto. Sí, porque acordate que estamos mirando las X, no la Y. Ah, listo. Si bien es cierto que en ambos lados la imagen se me va a menos infinito, una cosa es el dominio y otra cosa es la imagen. Acá tenemos que, de acá hasta acá, ¿bien? Si vamos caminando sobre la función, venimos de menos infinito hasta 5 medios en el dominio. Y acá vamos de 7 medios, y si seguimos caminando, fíjate que en el eje de las X estamos aumentando el valor, así que estamos yendo a más infinito. Bien. Entonces, fíjense que en conjunto exploramos todos los valores de las X para determinar dónde era positiva y dónde era negativa la función. Lo cual está bien porque si nosotros dijimos que el dominio de mi función era todos los reales, entonces tiene que estar especificado todos los reales dentro de la positividad y la negatividad. ¿Bien? Porque yo ya sé que tiene que haber una función en todos los valores, un valor de la función en todos los valores de los reales. Fíjense que se complementa, si unís todo esto, terminás teniendo los reales, lo cual tiene coherencia con lo que pusimos antes en el dominio. Y bueno, básicamente para cerrar, lo que yo quería decirles con esto era que primero miraran el eje Y, pero no los quería marear tampoco, para darse cuenta dónde la función es positiva. Me fijo dónde es positiva, y ahí me fijo cuáles son los valores de X que encierran esa positividad. Y bueno, para la negatividad es lo mismo, ¿no? Pero bueno, para no marearlos por las dudas, no lo vamos a dejar. Bien, eso en cuanto a positividad, negatividad, crecimiento, decrecimiento. Ahora, paridad. ¿La función es par, es impar o ninguna de las dos? Ni par ni Hay que impar. compararlo. Una de las dos. Ninguna de las dos. Sí, por comparar, no sé a qué te referís, o sea, comparar con qué. ¿No sería f de x igual a f de menos x para saber si es par? Sí, esa es una opción. Podemos tomar, lo que vos estás planteando es verificar por definición, se dice. Esa es una opción, o la otra opción es verlo gráficamente, ¿bien? Ustedes recuerden que si la función es par, tiene que tener simetría respecto del eje Y. Es decir, se tiene que ver reflejada en el eje Y como si fuese un espejo. Cosa que es obvio que acá no sucede, ¿no? Porque no se puede observar a simple vista. Y la imparidad tiene que verse reflejada respecto del origen de coordenadas. Es decir, lo que tengo en este cuadrante se tiene que ver reflejado en este, y lo que tenga en este cuadrante se tiene que ver reflejado en este. Obviamente eso tampoco ocurre, así que bueno, Nayara, dibujar, hacerles un ejemplito, alguna así como muy fácil, de una que sea ¿paridad y par y par? otra que sea impar, claro, así a mano alzada, así nomás como para que Sí, vean. está bien, no. Sí, para que igual creo que acá ya me ocupé toda la hoja, así que me voy para el otro lado y después de última lo volvemos para atrás. Dale, después te pregunto una cosa cuando termines de explicar. Sí. Bien. Paridad, ¿bien? Como estábamos diciendo recién, si la función es par, se tiene que ver reflejada respecto del eje de las Y, ¿no? Entonces, un ejemplo muy clásico, bien, que ustedes se van a encontrar, es la función la cuadrática. ¿Bien? Ustedes, la cuadrática Y igual a X cuadrado. ¿Bien? Esta es una clásica porque tiene una formita así, más o menos. Bien, si bien esto no lo dibujé exactamente simétrico, se refleja respecto del eje de las Y. ¿Bien? Igual tengo otra forma de mostrarles. Bueno, ahora les muestro. ¿Bien? Pero lo vamos a dejar acá y ahora. No, porque si no la podemos graficar con GeoGebra y la pueden ver ahí también. Sí, también. Bueno, no importa, es a mano alzada para que vean el tema de la simetría respecto al eje, porque si no lo tienen muy claro. Bien, entonces fíjense que en este caso lo que tienen es que lo que tenga del lado izquierdo se me refleja del lado derecho, o viceversa, como quieran ver ustedes, ¿no? Es la forma de ver gráficamente la paridad. Y para ver la imparidad, bien, lo que tiene que suceder es que
la función se tiene que ver reflejada respecto al origen de coordenadas. ¿Y a qué me quiero referir con esto? ¿Bien? Supongamos que tengo así. Algo así. Bien. Se tiene que ver reflejada respecto a este punto. Entonces, otra función también muy clásica en este caso es la cúbica. ¿Bien? Y igual a x cubo. Es decir, que esto hace una cosa así, bueno, sobre el 0 y luego así. Entonces, fíjense que lo que está dentro del primer cuadrante, que es este de acá, primer cuadrante, se ve reflejado respecto del origen de coordenadas, o sea que se ve reflejado en el tercer cuadrante, que es este de acá. Y lo que tengo en el segundo, que no es nada, pero bueno, se ve reflejado en el este de acá. Entonces, así se ve bien clarito gráficamente, ¿no? Cuál es la paridad y cuál es la unidad y cómo lo verificamos. Entonces, cuando volvemos a nuestro gráfico de nuestra función, es obvio que esto no verifica nada, porque primero, de este lado no se está reflejando lo mismo que de este lado. O sea que par no es. Y si miramos los cuadrantes, lo que tengo en este cuadrante no se está reflejando en este, así que tampoco es impar. ¿Bien? Esa es una forma de verlo gráficamente. Analíticamente lo que se puede hacer es hacer cuentitas, ¿bien? Y si nosotros sabemos que la definición de paridad es f de x tiene que ser igual a f de menos x. ¿Esto para qué? Para todos los x, ¿bien?, que pertenezcan al dominio de f de x. O sea, que da igual qué valor del dominio x yo agarre, que cumplir la definición. Para todos. Si hay un solo que no lo cumple, entonces ya no es par la función. Y lo mismo ocurre con la imparidad. Yo tengo que verificar que, bueno, a algunos le escriben así, otros pasan el menos al otro lado, eso es indistinto. Para todo x, perteneciente al dominio de f de x. Existe un solo valor de x dentro de todo el dominio de la función, donde esta cuentita no se cumple la igualdad, entonces ya podemos decir de entrada que esto no es impar. ¿Bien? Así que bueno, ustedes para poder resolver el ejercicio pueden decir, bueno, gráficamente se ve que no es par ni impar, y explican por qué, tienen que explicar, ¿no? Que no es simétrica respecto al eje del y, o no es simétrica respecto del origen de las coordenadas para la imparidad, según lo que suceda. Pero tienen que explicar, no digan solamente que es par y ya está, o no es ninguna de las dos, ¿bien? Tiene que haber su justificación. O si no, pueden hacer las cuentitas, ¿bien? Pueden probar un valor de x y ver qué sucede. Y para hacer una demostración relativamente rápida, lo podemos ver acá, uy, no quería hacer tanto zoom, lo podemos ver acá arriba, que ya tengo las expresiones, ¿bien? Recuerden que nosotros habíamos encontrado la forma de la función acá antes. Entonces vamos a probar un valor de x cualquiera del dominio. Y vamos a hacer las cuentas y ver qué pasa. Por decir una cosa, ¿no? Si x es igual a 5, ¿bien? Si x es igual a 5, la función en 5, en x igual a 5, yo sé que como el x que estoy evaluando en este momento es mayor que 3, corresponde esta expresión que tengo acá. Entonces va a ser menos 2 por 5 más 7, o sea que esto va a ser menos 3. ¿Bien? Bien, ¿y qué pasa con el x negativo, digamos, o sea, su opuesto? Si x es menos 5, ¿bien? Ahora yo sé que corresponde a la segunda expresión porque tengo un x que es menor que menos 3, entonces voy a tener que h en x igual a menos 5 es igual a 2 por menos 5, menos 5, y esto me va a dar, y hago la cuentita, ¿no? Entonces, fíjense, ya que no tengan el mismo valor de entrada, o sea, ya más allá de un signo, te dice que una ni otra. Porque no se cumple que h en 5 sea igual a h en menos 5. ¿Bien? Esto no se cumple. Entonces no es par. ¿Bien? Profe, No es par directo. Sí. ¿el 5 que eligió ahí, o sea, lo eligió por cualquiera, un número cualquiera? Porque o...? yo quise. Ah, bien. Sí, yo quise. Y hay que ser obviamente un valor de x que pertenezca a tu función. ¿Bien? Si no es el dominio, no tiene chiste. En este caso, como todos los reales, yo podía elegir cualquier número y pintó agarrar este. Pueden agarrar otro si quieren, no hay problema.
que pertenezca al dominio. Claro, gracias. No se cumple. Así que par no es. Esto, bien, tampoco se cumple. Así que impar tampoco es. Bien. Es par, bien, porque tenemos esto, y no impar. Bien. Entonces, esta es otra forma, el compañero nos está atrás diciendo que, bueno, puedo hacer citas y ver si por definición da. Bueno, por definición tampoco da. Tampoco son cuentas muy pesadas, digamos, no es que le pararon media hora, así que si lo quieren hacer así también no hay drama, digamos. Salvo que el ejercicio les pida explícitamente que lo verifique de forma gráfica. Pero si no, también pueden hacer cuentita y verificar esto. ¿Bien? Es otra forma de ver la paridad. Ni una ni otra. Bien. Y bueno, la última eran las intersecciones con los ejes, que, bueno, las intersecciones con el eje de las X, fíjense que fuimos sacando a medida que íbamos haciendo la función. Por eso también Marta hace un rato les dijo, hagan esto y busquen intersecciones con los ejes. Porque fíjate que si vos hubieses buscado esas intersecciones antes de explicar la función, primero que era más fácil, quizás, y te habrías ahorrado un punto que es el que te pide después ahí arriba, ¿no? Buscar intersecciones cuando corresponda. Entonces, tenemos las intersecciones con el eje de la X, pero nos falta con el eje de la Y. Que por casualidad también los habíamos buscado antes cuando graficamos la función. Pero bueno, los vamos a dejar escritos acá abajo. ¿Cuáles son las intersecciones con el eje de la X? En función de todo lo que estuvimos charlando. 5 sobre 2. medio y 7 medio. Exacto. Intersecciones, ¿bien? Lo estoy haciendo acá porque me quedé sin espacio, así que estoy rascando lugar de donde pueda. ¿Bien? Con el eje X, tenemos que una intersección es en X igual a 5 medios, o 2,5, como ustedes lo quieran escribir, y la otra es en 7 medios. ¿Bien? Fíjense, estas salieron del cálculo que hicimos mientras íbamos buscando la función a graficar. Y con el eje Y, ¿bien? Menos 5. ¿Cuál es la intersección? En 5, ¿no? Con el eje Y se da en menos 5, eso es cierto. Menos 5. Esta salió a medida, en realidad salió por casualidad porque yo elegí este X igual a 0 cuando estaba graficando la recta, ¿no? Pero si supongamos que ese no fuese el caso, ¿cómo buscamos la intersección con el eje Y? Tenemos que hacer que X valga 0 y fijarnos cuánto vale la función, ¿bien? Es sencillito. Es Profe, a la eso. hora de anotarlo, ¿los tenemos que poner así o como coordenada? Ahí no sabría decir, como es que coordenadas, vos decís, por ejemplo, intersecciones con el eje de las X, vos decís, por ejemplo, en vez de poner el valor de la abscisa del punto, que es X igual a 5 medios, vos decís poner intersecciones con el eje de las X, P igual a 5 medios 0, vos decís eso. Claro. Está bien también, está perfecto. Sí. Sí, está muy bien, porque ahí, bueno, es como que está más claro ponerle que en ese punto, 5 medios 0, ya ahí estás diciendo que ahí la I vale 0. Pero normalmente se escribe así como lo puso Nayara. Si vos querés ponerlo como un punto con la abscisa y la ordenada, con la coordenada de X de Y, también está bien, no hay problema. Ya que estoy diciéndoles esto, con el tema de la paridad, si la función es par o impar, Nayara les dijo, justifiquen. Si hacen el gráfico, justifiquen gráficamente desde el tema de si es simétrica con respecto a tal o a cual cosa. O sea, si no es par porque no es simétrica con respecto al eje de las X. No es impar por tal o cual cosa. Y si lo hacen analíticamente, bueno, tendrán que ir a la definición. Pero siempre justificar, o sea, en el parcial, si ustedes ponen no es par y nada más, o no es impar y nada más, nada, no sirve de nada la justificación. O sea, digo esto por tal cosa. ¿Se entiende? Estoy teniendo problemitas
Con internet y con la computadora. Ahí está. Bien. Bien, les quería mostrar GeoGebra porque es muy útil que lo tengan en cuenta para verificar los ejercicios. Bien, acá puse la función en la que partimos desde el inicio con el ejercicio. Bien, la valor absoluto. Y bueno, fíjense esto, ¿no? Pueden ver las intersecciones con el eje de las X, que es justamente donde calculamos. Acá está el 1, que es el vértice de la función, el máximo al que llega. Acá está la intersección con el eje de la Y, que está en -5, también como habíamos hecho. Y bueno, más allá de que mi gráfico era medio feo, pueden darse cuenta que esto claramente no es par ni impar, ¿no? Gráficamente viéndolo. Está muy bueno que usen GeoGebra, yo se los recomiendo para que chequeen a medida que van haciendo los ejercicios. Bien, les es muy útil. Por decir otra cosa, sí. Hay un alumno, había puesto el enlace al GeoGebra. Habíamos dicho de poner el link en Pedco, estaría bueno, pero ahí un alumno puso el enlace, el link, para trabajarlo en la web, ¿viste? Para no tener que bajar. Sí, ahí lo estoy para viendo trabajar. ya. Bueno, cualquier cosa lo podemos poner en la Pedco cuando funcione. Lo volvieron a mandar también igual. Ah, buenísimo. Ya entró Blanca, creo, ¿no? ¿Estás acá, Blanca? Yo tenía problemas para entrar. Bueno, no sé. Hola, sí, estoy acá. Voy a poner mi cámara, lo que pasa es que como usa datos, ¿me ven ahí? No sé si me están viendo. Yo no te veo, pero bueno, no importa, te estoy escuchando. Ahora No. sí te veo. Hola, Blanca. Hola chicos, buen día. Nada, te decía Nayara, termina, o sea, concluirlo, está bueno. Les diste una explicación fantástica. Después de toda tu explicación, no necesitan más nada. Pueden hacer todo el trabajo práctico solos, chicos. No, a ver, fíjense que ahora agarramos una función que es bastante, tiene muchas cosas, sí, es una función muy jugosa. Aparte está, qué sé yo, nos tomó más tiempo, pero fíjense que exploramos muchas cosas hoy. Sí, obvio, aparte está bueno un ejercicio, explicarlo así en detalle, repasando y todas las cosas, y después, bueno, después ya pueden hacer el resto solos, porque los de valor absoluto, sí, convengamos que les cuesta mucho y que no se acuerdan. Yo, más allá de que siempre les digo es un repaso, ya lo saben, sé que les cuesta, que no se acuerdan, es como una función bastante como para hacer lo que vos hiciste. Me parece perfecto. Lo último que les quería mostrar a los más chicos era, bueno, como mis gráficos son medio polémicos, digamos, lo único que les quería mostrar es esto, ¿no? Con la función x cuadrado, fíjense que se ve clarita la paridad, cómo se refleja respecto del eje de las y, bien, está bien clarito acá. Y si hacemos la x al cubo, que esta era la que yo les decía que era impar, la x al cubo, fíjense acá también que está bien clarito cómo lo que está en el primer cuadrante se refleja en el tercero, y bueno, lo que está en el segundo, que no hay nada, pero bueno, se refleja en el cuarto, ¿bien? Entonces, para que se vean, fíjense que es complicado encontrarse con una función que sea justamente par o impar, porque la simetría es algo bastante delicado. Por lo general son funciones que son muy, ¿cómo explicarlo? Muy particulares, las van a encontrar a medida en el camino, así que se van a dar cuenta después con la práctica cuál es claramente par y cuál es claramente impar. ¿Ya? La gran mayoría de las veces se van a encontrar con que no es ni uno ni otro. Sí, en general las que no están corridas para ningún lado, ponerle esta valor absoluto, si no estuviese corrida sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y, es una función par o impar. Valor absoluto solito, par o impar. ¿Qué cosa, profe? Como dijo, profe. Esa función es par o impar, igual a valor. Perfecto. Muy bien. Esa es una preguntita nada más, así como al pasar. Fíjense que esta es la función, ¿bien? Bueno, obviamente graficada con mi estilo personal, pero bueno, es claramente par, ¿bien? Lo que les decía es donde la comenzás a correr, lo mismo que la
x cuadrado y que la x cubo, donde comenzás, cuando tiene corrimientos, ya ahí deja de ser par o impar. Básicamente a grandes rasgos, digo, como para ir viendo ciertas cositas, ¿no? Que te queden Sí. claros. Eso. De hecho, fíjense chicos que si yo quiero reconstruir la función con la que estuvimos trabajando ahora, la hago acá en GeoGebra para no perder mucho más tiempo, el +1, fíjense que les da un desplazamiento vertical, ¿bien? Se ve bien claro dónde se está desplazando acá. No se lo quito, vuelve al 0, ¿bien? Le sumo un 1 acá y le hago un desplazamiento vertical. Acá ya vamos perdiendo la... ¿Bien? Ahora, también, fíjense que si yo le resto el -3 acá, fíjense lo que va a pasar ahora. Se movió a la derecha. Entonces, lo que nosotros le sumamos o le restamos acá dentro de las barritas, ¿bien? Dentro de la definición dentro del valor absoluto, lo que te hace es que o te la mueve para la derecha o la mueve para la izquierda. Depende si restamos o sumamos. En este caso la movemos para la derecha. Por eso yo les insisto tanto con que jueguen con el GeoGebra, porque fíjense qué fácil se puede ver los desplazamientos cambiando un par de numeritos nomás acá en la expresión. Entonces, fíjense cómo agarramos la valor absoluto, la desplazamos hacia arriba, luego la movimos hacia la derecha, y bueno, por último, para tener la expresión que teníamos en el TP que estábamos trabajando, hay que multiplicarla por 2. ¿Bien? Y veamos qué pasa. El signo menos lo que hizo es que me la invirtió, dio vuelta las ramas para abajo, y el 2 lo único que hace es que te modifica la amplitud con la que estas ramas se mueven. Si se van muy hacia arriba o se cierran más, digamos. Eso nomás, eso quería terminar de dar para cerrar y no robarle más tiempo a Blanca. Ahora les paso no sé qué tanta les va a servir esto, pero ahora les paso el link de esta pizarra por si la quieren tener. Ah, sí, eso le iba a pedir justo. Ahí lo mando al chat. Dejo de Profe. compartir y bueno. Sí. Yo tenía una duda antes de que cierre. Por ejemplo, si usted analiza esta función, no es inyectiva porque si traza las líneas horizontales cortan más de 2 puntos, ¿vio? Hay que redefinirla. ¿Cómo era para redefinirla? Para redefinirla, lo que haces es que te tenés que quedar con una porción de la función. Bien, en este caso, fíjate que, ¿por qué no se cumple esto? Porque fíjate que en el 3, que era donde parte la función valor absoluto, tenés una recta para un lado y la otra para el otro, ¿no? Y que eso es lo que te evita, o te complica, ¿no? A la hora de buscar la inversa. Entonces, te tenés que quedar con el dominio de menos infinito a 3, o con el dominio de 3 a más infinito. El que elijas, eso es cuestión tuya, digamos. Vos te puedes decidir por quedarte con esta recta, o te puedes decidir con quedarte por esta recta. Pero no te puedes quedar con, suponete, ¿no? Por ponerte un ejemplo, no te puedes quedar con esta recta y un cachito de esta. O sea, decir, bueno, mi dominio va de menos infinito a 4. Porque ahí no va a ser inyectiva. Entonces, analizando la forma de la función que tiene, es o te quedas del 3 para la derecha o del 3 para la izquierda. Y ahí haces lo de la inversa y todo lo demás. ¿Bien? No sé si quedó claro. Sí, profe. Bien. Bueno, te dejamos, Blanca. Perdón por robarte tanto tiempo. Es la primera clase. Nayara, antes de que te vayas, una preguntita, por favor. El tema